Buenas tardes. Vamos a empezar hoy día con el segundo tema de este taller, llenos del Espíritu. Vamos a tomarnos 5 minutos para que aquellos hermanos que se van a ir colgando puedan ir entrando esta señal. Vamos a tomarnos 5 minutos mientras nos vamos acomodando y vamos preparando lo que vamos a hacer esta tarde. Vamos dando la bienvenida a los hermanos que van colgándose, que van entrando a la página. Y como solemos hacer, saludamos al Cristo crucificado, hoy día viernes de la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siempre es bueno que los viernes, por ejemplo, sean nuestros días de ayuno, que sean nuestros días en que de manera preferencial contemplemos la cruz del Calvario y al Cristo crucificado para entender en nosotros la obra de nuestra salvación y de nuestra redención. Saludamos a Jesús, te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día, viernes 29 de mayo, vamos a continuar con nuestro segundo día de curso de preparación para Pentecostés, que se llama Llenos del Espíritu Santo. Porque así nos quiere el Señor, no nos quiere vacíos, no nos quiere medio llenos. Nos quiere completamente llenos de Él, de su presencia, del gozo de su presencia. Y pues bien, vamos a hacer oración en esta tarde, invocando al Espíritu Santo de Dios, para que trabaje en nuestro corazón, para que esa obra que Él está haciendo en nuestra vida no se detenga, para que aquello que Él quiere obrar en nosotros siga dándose. Vamos entonces a invocar al Espíritu Santo de Dios, pidiéndole esta gracia, de que nosotros no se detenga, de que nosotros no se pare la obra que Él está haciendo en nuestra vida. Siendo ya las 5:05, vamos a hacer oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y toma tú, Señor, toda nuestra vida. En esta tarde venimos, Señor, ante ti, cansados, sedientos, necesitados honda y profundamente de tu amor y de tu misericordia. Necesitamos, Señor, que tú toques nuestra vida, que llenes nuestro corazón para que ese vacío en nuestra alma no nos duela tanto. Amado Espíritu Santo, tócanos, Señor.
llénanos de ti. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti. Que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, Señor. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti. Que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, Señor. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Oh Espíritu Santo, te pedimos en esta santa hora que toques nuestro corazón. Toca nuestra vida con tu poder y con tu gloria, Señor. Manda fuego dentro de nosotros para que sea consumido aquello que no es agradable a ti, Señor. Queremos ser agradables ante tus ojos, en nuestro sentir, en nuestro pensar y en nuestro actuar. Espíritu Santo de Dios, transfórmanos, sánanos, Señor, y libéranos de aquello que nos impide entregarnos en totalidad como ofrenda de alabanza ante ti, Señor, para la mayor gloria tuya. Oh bendito Espíritu Santo, toca nuestra vida, Señor, toca nuestra vida en esta hora. Estamos de ti necesitados. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí. Dígaselo. Que no sea agradable a ti. Que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, Señor. Una vez más vamos a hacer esta oración, esta canción, nuestra oración personal en esta tarde al Espíritu Santo de Dios. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí. Dígaselo. Que no sea agradable a ti. Que cada día que pase, te pueda yo servir con un corazón limpio, Señor. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Hermano, usted y yo no somos un producto acabado. Usted y yo aún no estamos terminados.
Quizás usted ve mucha imperfección en su vida. Quizás ve pecados de los cuales le cuesta salir, le cuesta dejar. No se olvide que usted no es un producto acabado, que el Señor está trabajando en usted, que está trabajando en nosotros y en nuestras imperfecciones, en aquello que de pronto nos avergüenza, nos apena, en aquello que decimos, me gustaría no ser así. Él está trabajando en el fondo de su corazón, en su alma. El Espíritu está trabajando para hermosearla, para llenarla de virtudes, para hacerla bella ante la mirada de Cristo. Hermano, yo en mi espíritu siento invitarte a ti, que a veces reniegas tanto de ti mismo, que a veces eres el primero en señalar tus defectos e imperfecciones. En ti que tienes luchas internas, que tienes miedos y tristezas, que tienes situaciones del pasado que te cuesta soltar, que tienes situaciones a las cuales te estás sintiendo atado. A ti me dirijo, hermano, porque el Espíritu Santo quiere que sepas que no eres producto acabado, que Él está trabajando en ti. Y probablemente hasta eso duele. Duele ver nuestra imperfección, duele ver lo que está mal en nuestra vida, pero el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para hacer de nosotros una obra grande y gloriosa. Por eso vamos a decirle al Espíritu Santo que no se detenga. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Hermano, si el diablo te está refregando en la cara tu pecado, si el diablo te está refregando en el rostro tus miedos, tus dudas, tu poca fe, si el diablo está que te acusa en tu mente de no ser ese buen creyente que deseas ser, no te fijes tanto en lo que él te está diciendo, porque hay un Dios que está llevando a perfección su obra en tu vida. Hay un Dios que está perfeccionándote en el fuego de su amor. Hay un Dios que te está cambiando y te está cambiando de a pocos para que algún día, en algún momento, podamos ser aquella persona que en Cristo nos hemos propuesto ser. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. No te detengas, Señor, hasta haber acabado, dígaselo, tu obra en mi vida. No te detengas,
porque tú estás haciendo tu obra en nuestra vida, Señor. Alabado seas, porque tú, oh Dios bendito, estás trabajando en nuestro corazón, en lo hondo de nuestra alma, Señor, para transformarnos y hacer de nosotros una nueva creación. Alabado seas, porque es en el desorden de nuestra vida que tú estás poniendo orden, Espíritu Santo de Dios. Es en el caos de nuestra historia que tú estás ordenando nuestros pasos, porque nuestra vida errante, Señor, no ha escapado de tu atenta mirada. Alabado seas, oh bendito Espíritu de Dios, que estás trabajando en mí para hacer de mi vida morada tuya. Alabado seas. Bendígale, hermano, glorifíquele al Espíritu de Dios. Oh bendito Santo Espíritu de Dios, entra en mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, transfórmanos, oh Señor. Bendito seas, Espíritu Santo. Haz tu obra en nosotros, Señor. Trabaja en mí, Señor bendito. Cúrame, libérame, sáname, Espíritu de Dios. Aquí estoy para ti. Ven, Espíritu. Haz tu obra en mi vida. Espíritu de Dios, haz morada en mí. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Mi corazón. Bendito sea, Señor. Envía fuego a nuestros corazones para que podamos ser agentes incendiarios, Señor. Para que podamos, por ese inmenso amor tuyo, ser testigos de que Cristo está vivo. Alabado sea, Señor. Vamos a rezar la oración que el Hijo nos enseñó. Que en un mismo espíritu sintamos cada palabra que profesa como fe nuestra boca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Padre, a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes, bendito Señor, caer en la tentación. Líbranos del mal que nos aparta de ti, Señor, del mal oculto a nuestro entendimiento. Líbranos, Señor, de la angustia, del miedo, de la tristeza, de la ira, del rencor, del odio, de la venganza, de la lujuria, de la avaricia, de la altanería, del orgullo, de la soberbia, del egoísmo, de la mentira. Líbranos, Señor, del mal que ha venido a nuestra vida por causa de nuestro propio pecado. Perdona nuestras ofensas, Señor, y
y libéranos, Dios bendito. Extiende tus manos santas y gloriosas sobre nosotras para liberarnos. Y como dice el Salmo, extiende tu mano y rescátanos y sálvanos de un enemigo que es más fuerte y es más poderoso que nosotros. Sálvanos, Señor. A nosotros que hoy día venimos suplicantes a ti, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que envíes tu Espíritu Santo para vivificarnos. Envía tu Espíritu Santo, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, para darle vida a esta carne y huesos nuestros, para que tengamos vida y vida en abundancia. Abre nuestras tumbas y resucítanos, Señor. Sácanos de la oscuridad a la luz, a la presencia poderosa de tu luz admirable. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que por la sangre bendita del Cordero de Dios quede sellado el suelo, subsuelo, aire y atmósfera que respiramos, posesiones y bienes nuestros, la transmisión y la recepción de este servicio y sus hogares, sus familias sean santificados por la sangre poderosa del Cordero de Dios. Que el Dios uno y trino, hermano, bendiga tu hogar. Ponle volumen a esta transmisión para que a lo mejor si alguien escucha entre tus familiares, quiera mirar y sea el medio por el cual Dios toque su corazón. Que el Señor a través de esta transmisión llegue no solamente a ti, sino llegue a tu familia, porque en este momento la palabra de Dios está siendo proclamada en tu hogar. Esa paz de Cristo llegue a tu familia, llegue a ti y llegue a todos los tuyos. Vamos a pedir también la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen Preciosa María. Vamos a pedirle a ella en la advocación de la Virgen del Perpetuo Socorro, para que cuando tengamos miedo, esta advocación es preciosa, porque la imagen del Perpetuo Socorro supone la tradición lo siguiente, que los ángeles le dijeron al niño sobre la pasión que iba él a vivir ya de adulto, y el niño se asustó, se inquietó, y en ese momento la Virgen del Perpetuo Socorro lo consoló. Y si en ese momento hay necesidad de consuelo en tu corazón porque estás inquieto de no saber qué va a pasar, de no saber qué va a suceder, vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, a la Virgen del Perpetuo Socorro, su intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santísima María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas de la Inmaculada Concepción sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas, todo espíritu inmundo que perturbe, pervierta, distraiga y aparte nuestra vida del Dios unitrino. Que por la intercesión de la Virgen, el Dios unitrino nos conceda la gracia de enderezar en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, pedimos la intercesión de los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Conrado, ruega por nosotros. San Benito Abad, ruega por nosotros. Santa Margarita, ruega por nosotros. Sor Faustina, ruega por nosotros. San Pablo VI, ruega por nosotros. San Juan XXIII, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. San Orozco, ruega por nosotros. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. San Antonio María de Claret, ruega por nosotros.
San Francisco de Sales, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y vamos a pedir a través de la oración de San Miguel Arcángel que el Señor, a través de el Arcángel Miguel, traiga la liberación a nuestras vidas. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Que nuestros ángeles custodios en este momento adoren a Dios por la experiencia que vamos a tener en esta bendita tarde. Ave María Purísima, sin pecado concebida, santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Paz y bien sea cada uno de ustedes. Muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Mi nombre es Israel Pelancruz, yo soy misionero en la Iglesia Católica y participo en Lima, Perú, en un movimiento que se llama Misioneros de Santa María de Nazaret. Le damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes, mis hermanos de Lima, Perú, a mis hermanos de la Arquidiócesis de Lima, a mis hermanos de la Diócesis de Caraballo, de la Diócesis del Callao, a mis hermanos de las otras regiones de nuestro hermoso país Perú. Me han estado escribiendo hermanos de Pucallpa, hermanos de Tarapoto, hermanos de Morales. Que el Señor les bendiga muchísimo. Damos la bienvenida a gente de Piura. Nos ha estado escribiendo hermanos de Piura, hermanos de Arequipa. Le damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Muy bienvenidos también a nuestros hermanos de México. He estado conversando con gente de Juárez y con gente de Guadalajara. Y sea cada uno de ustedes muy bienvenidos. Muy bienvenidos a nuestros hermanos de Alemania, hermanos de Winterlingen, hermanos de Frankfurt, hermanos de Bonn. Sean muy bienvenidos mis hermanos de Zurich. Hay personas que conocemos allá, de Suiza. Y sean muy bienvenidos hermanos de Estocolmo, de Suecia. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a este encuentro con el Espíritu de Dios. Hoy día vamos a continuar con lo que hemos empezado el día de ayer, que estamos a través de 3 temas reflexionando y preparando nuestro corazón para este domingo de Pentecostés. Este curso relámpago de neumatología se llama Llenos del Espíritu Santo. Estamos utilizando como punto de partida el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4, en donde dice la Escritura: y quedaron todos llenos del Espíritu Santo, porque este es el deseo de Dios, que todos nosotros vivamos una efusión del Espíritu, vivamos en el gozo del Espíritu, en el ardor, en el apasionamiento de Dios. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy día nos va a tocar el segundo tema. Hoy día vamos a utilizar como un texto base el capítulo 5 a la carta de los Efesios. Capítulo 5, carta a los Efesios, versículos del 13 hacia adelante. Efesios capítulo 5, versículos del 13 hacia adelante. La reflexión que vamos a desarrollar en esta tarde, en este segundo día de este taller, que va a acabar el día de mañana, el tema se llama la acción sanadora del Espíritu en el alma. La acción sanadora del Espíritu en el alma. Y voy a utilizar, repito, Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice la Sagrada Escritura: vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad.
Pero no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos unos a otros por amor. Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, mirad, no vayáis a destruiros mutuamente. Os digo esto: proceded según el Espíritu, y no deis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí tan opuestos que no hacéis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santifica mis labios, Señor, para que pueda predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, quisiera en este segundo día de taller, llenos del Espíritu Santo, recordar 3 cosas que vimos el día de ayer. La primera, que el peor momento de nuestra vida espiritual resulta ser el mejor momento para oír hablar del Espíritu Santo. El día de ayer reflexionábamos en aquel texto del Evangelio de Juan, en el capítulo 16, el versículo 7, en donde el Señor le transmite unas palabras que en un primer momento aparecen como incomprensibles. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. El día de ayer explicábamos estas palabras y decíamos lo siguiente: que los apóstoles y los discípulos están llegando a un momento crítico y dramático en su vida espiritual y en su seguimiento a Jesucristo. Sus corazones están llenos de tristeza, sus corazones están llenos de miedo, están confundidos, no tienen claro el camino, no tienen claro el mensaje de Cristo, y ese es el peor momento de su vida, en donde Jesucristo quiere llevar a momento culmen la revelación de la Santísima Trinidad. Decíamos que esto nos enseña que no importa cómo te encuentras hoy, a lo mejor tú, hermano, no estás pasando por el mejor momento de tu vida espiritual. Te está costando orar porque estás más en casa, ya no puedes ir al Santísimo, a la misa. Te está costando tener vida espiritual. Estás de pronto con los quehaceres del hogar y con la carga familiar un poco estresado, y la misma situación adversa que estamos viviendo nos impide a veces hacer oración mental. Es el peor momento de nuestra vida espiritual, el mejor momento, el momento idóneo para oír hablar sobre el Espíritu Santo. Lo segundo que decíamos el día de ayer, que es
en ese contexto de caos que el Espíritu trabaja. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 2, nos decía la santa palabra de Dios que el Espíritu se movía en el caos del comienzo. En ese caos del comienzo el Espíritu se movía, porque el Espíritu viene a nuestra vida para ordenarla. El Espíritu viene a nuestra vida para que encontremos vida y vida en abundancia. El Espíritu Santo entonces viene a nuestra vida a poner orden, viene a liberarnos, a salvarnos del espíritu del error, de la confusión, de la mentira y del engaño en el cual podemos nosotros encontrarnos, como va a decir la prenotanda del ritual de exorcismo romano, que el diablo utiliza la confusión, la mentira y el error para apartarnos de Dios. Entonces Él es el Espíritu de la verdad que viene a sacarnos de ese caos, que viene a sacarnos de esa situación dramática en la que se encuentra nuestra vida. Amén. Y lo tercero que dijimos el día de ayer y que me va a servir como punto de partida para el desarrollo de este tema, es que la revelación del Espíritu Santo marca una etapa nueva en la historia de la presencia de Dios en el hombre. Esto es muy importante, hermano, muy importante. La revelación del Espíritu Santo marca una nueva etapa en la historia de la presencia de Dios en los hombres. ¿Qué significa esto? A partir de este momento podemos nosotros hablar la inhabitación de Dios en el alma, que Dios haga en nosotros su morada. Dios adentro, Dios dentro de mí, curando, sanándome, liberándome, hablándome y sobre todo dirigiéndome, porque esta es una de las acciones, por decirlo de alguna forma, preferida del Espíritu Santo. Dirigir nuestra vida. Él es maestro de interioridad, maestro de vida espiritual. Este es el Espíritu Santo de Dios que estamos nosotros gloriosamente tratando de proclamar para la mayor gloria suya. Entonces, sobre esto último, hoy quisiera que tratemos. En la teología se habla de la presencia sanadora del Espíritu Santo en el alma. En la teología bíblica entonces se habla de la presencia sanadora del Espíritu en el hombre. Voy a leer el catecismo de la Iglesia Católica que nos va a ayudar mucho a resumir algunos puntos. El numeral 1695, que viene a ser la tercera parte del catecismo cuando se habla la vida en Cristo. La vida del cristiano, la vida en el Espíritu. Mañana explicaré de manera profunda ese tema. Dice el numeral 1695. Justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, santificados y llamados a ser santos, los cristianos se convierten en el templo del Espíritu Santo. Este Espíritu del Hijo les enseña a orar al Padre y haciéndose vida en ellos, les hace obrar para dar los frutos del Espíritu por la caridad operante en ellos, sanando, atención a esto, sanando las heridas del pecado, el Espíritu Santo nos renueva interiormente mediante una transformación espiritual. Escucha bien que lo que enseña la Iglesia, que el Espíritu Santo sana al hombre para renovarlo interiormente y provocar en él una transformación espiritual. Nos ilumina y nos fortalece para vivir como hijos de la luz, por la bondad, la justicia y la verdad en todo. Pues bien, esta es la acción sanadora del Espíritu que en esta tarde quisiera tratar de explicar, si es que en la misericordia del Señor así se me concede esta gracia. Y lo primero que quisiera decir es que no hay nada que nos enferme más que el pecado.
Repito, no hay nada que enferme más al hombre que el pecado. Hace unos días conversaba con un joven, porque hoy día también ofrezco ayuno. Hoy día me ha tocado ayunar y orar por ustedes, hermanos. Ese es nuestro compromiso con ustedes. Y hablaba con este joven y me contaba cuán difícil le es salir de la masturbación. Y le ha generado un tema obsesivo, un tema compulsivo, un tema de que se siente sucio, se siente indigno, apartado de Dios, busca ayuda, está bien un día, otro día, y luego se siente terrible. Por eso repito, no hay nada que enferme más al hombre que el pecado. Pongo otro ejemplo. Hablaba la vez pasada con una buena mujer. Esta mujer me decía, hermano, tengo sentimientos de envidia. Cuando estoy en mi comunidad y esta persona hace mejor el servicio que Dios, me nace la envidia. Y me siento terrible de tener esta experiencia, hermano. Por eso repito, no hay nada que enferme más al hombre que el pecado. La vez pasada conversaba con una señora que le ha quitado el habla a su marido hace ya 3 semanas. 3 semanas que no le dirige la palabra a su marido, y cuando yo hablo con ella, ella descubre que no solamente está resentida, sino que lo odia. Y que esa actitud de quitarle el habla se llama venganza. O sea, su corazón se ha corrompido tanto, del rencor ha pasado a la ira, y de la ira ha pasado al odio, y del odio ha pasado a la venganza. Entonces esta mujer en ese momento reconoció su situación. Por eso repito, no hay nada que enferme más al hombre que el pecado. Entonces, muchos de nosotros podemos tener esta experiencia. Situaciones de pecado que entristecen y que empañan nuestra vida espiritual. El hombre, según su constitución tripartita, es decir, San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol San Pablo en el capítulo 5, en el versículo 23, él va a decir algo muy importante. Dice, que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente. Mira, ¿cuál es el deseo del apóstol para la iglesia en Tesalónica? Que el Señor, que el Dios de la paz santifique, no solo lo santifique, sino lo haga plenamente. ¿Y qué significa santificar plenamente? Aquí viene la descripción. Santifique vuestro espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu, el alma y el cuerpo. Y dice, se conserven sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese bien en esto. Lo que está diciendo el apóstol San Pablo, podemos traducirlo más o menos de esta forma. Lo que está pidiendo el apóstol es que Dios cure, que Dios sane la carne, la mente y el espíritu nuestro. Cuando el apóstol habla que Dios nos santifique, esta santificación que Dios quiere obrar en nosotros, tenemos que entenderlo como una experiencia sanadora. Así deberíamos entenderlo. Porque el Señor quiere sanar nuestra carne, nuestra mente y nuestro espíritu de toda mancha y de toda herida de pecado. Hace tiempo me tocó orar, terminada una jornada de sanación, por una mujer acá en Lima. Y recuerdo que cuando estaba orando por la hermana, impuse mis manos y durante la oración el Señor como que iluminó huellas dactilares por todo el cuerpo de la mujer, por su cara, su pelo, por todas las partes de su cuerpo, y huellas dactilares de distintos colores, lo que me ayudó a entender que eran las experiencias amatorias sexuales que había tenido esta mujer, y escucha bien, cómo esas experiencias se habían dejado huella en la vida de esta mujer. Cuando comenzamos a hacer la oración, yo oré por si esta mujer
porque esto me inspiró el Señor, había tenido relaciones sexuales sometidas a hombres. Había cometido actos un poco para que el hombre no se vaya y había permitido probablemente que los hombres utilizaran su cuerpo de la manera que ellos quisieron. Y cuando oraba de esa forma, lloraba profundísimamente la mujer. Un llanto profundo. Esa es la huella que el Señor quiere sanar. Esas son las heridas que el Espíritu Santo quiere curar en usted y en mí. Entonces, esa presencia sanadora, esa santificación que Dios quiere hacer, la quiere hacer en nuestra totalidad. Dice que el Dios de la paz os santifique plenamente. Escúcheme bien, Dios quiere sanarlo plenamente, quiere sanar su carne, quiere sanar su mente y quiere sanar su espíritu. Quisiera que eso usted lo tenga presente, porque a lo mejor en este momento de su vida, como me ha pasado a mí, el diablo le refriega en la cara su pecado, le refriega en el rostro aquello que usted no ha podido superar aún. Y decimos aún porque Dios sigue trabajando en usted y su vida. Entonces, hermano, quisiera que escuche lo siguiente. La curación del paralítico cuando fue bajado por el techo de la casa del apóstol Pedro. La Sagrada Escritura nos muestra que sus amigos lo llevaron para que el Señor curara su enfermedad física, su condición de parálisis. Entonces el Señor, mirando al hombre, curó su vida de adentro hacia afuera. Lo restauró de adentro hacia afuera. Primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Probablemente esa acción sanadora del Espíritu en el alma de este hombre sanó también su mente. ¿Cuántas veces usted cuando ha recibido la absolución siente aquí paz, siente aquí tranquilidad y le vienen hasta lágrimas de gozo de sentirse reconciliado con Dios? Este hombre debió tener tenido una experiencia similar o mayor aún. Entonces el Señor primero le perdona los pecados, lo sana en su mente y luego sana su carne. Por eso es que el apóstol dice que el Señor nos santifique plenamente, nos cure plenamente, nos sane plenamente. Pero hay un orden. Va a decir primero el espíritu, la parte más íntima en nosotros mismos, donde Dios mora, donde Dios habita. El alma, la psique, nuestros pensamientos, recuerdos, emociones dañadas, pensamientos obsesivos compulsivos, pensamientos automáticos de menosprecio. Y luego sane el cuerpo, nuestros males físicos, esos males que muchas veces están amarrados a nuestras experiencias psicológicas emocionales. Entonces, Dios nos quiere sanar de adentro hacia afuera. Dígale al que está a su izquierda, a su derecha, Dios te quiere sano de adentro hacia afuera. Entonces, esta experiencia del paralítico nos ayuda a comprender ese dinamismo de la acción de Dios. Dios quiere que nos levantemos de nuestra condición de tullidos. Dios quiere que nos incorporemos y nos pongamos en pie y caminemos en una vida nueva. Amén. Entonces, sano el espíritu, sano la mente, sano el cuerpo. Esto es parte de la vida en abundancia que el Señor quiere que vivamos. Voy a poner otro ejemplo que me va a ayudar a graficar esta cuestión. La resurrección de Lázaro, en donde Jesucristo proclama el siguiente enunciado: yo soy la resurrección. El milagro de la resurrección de Lázaro nos presenta a Jesucristo como aquel que tiene poder de sacar de la muerte a la vida a alguien. Aquel que tiene poder de abrir nuestras tumbas. Ojo con esto que estoy diciendo, que es muy importante y luego lo voy a retomar en otro texto. El Señor tiene poder para abrir nuestras tumbas y sacarnos de la oscuridad, sacarnos de las tinieblas a la vida y a la luz admirable de su gloria. Entonces, es interesante el texto de la resurrección de Lázaro, porque Lázaro, yo no sé si usted se ha fijado, dice la Escritura que sale atado de pies y de manos. Y Jesucristo no lo desata, sino que el Señor envía
a sus discípulos, a sus apóstoles, a que lo desataran. Entonces, ¿qué enseña esto? Que muchos de nosotros tenemos esta experiencia de resurrección cuando conocemos a Cristo. Tenemos esta experiencia que nos transforma la vida, como citábamos el día de ayer, el documento de Deus Caritas Est, el número 1 de su santidad Benedicto XVI, que dice que el encuentro con Cristo transforma la vida y da un nuevo horizonte, ¿no? Uno empieza a ser cristiano no por una buena intención, no por un razonamiento personal particular, sino por una experiencia, por un acontecimiento llamado Jesús de Nazaret. Entonces, hermanos míos, muchos de nosotros podemos haber venido, podemos haber resucitado a la vida de Cristo, pero seguimos atados de manos y atados de pies. Y probablemente tengamos necesidad de ser liberados. Atención a eso. Hay un curso de liberación que todo este tema de la pandemia no me permitió dar, un curso que se llama Liberadlos. Ya a lo mejor haré una programación para ver cómo podemos dar ese retiro de sanación y de liberación, de 5 puntos de ataduras que podamos tener muchos de nosotros. Acá no voy a andar en ese tema porque me ganaría el tiempo. Pero lo que quiero decir con todos estos ejemplos y con el enunciado del comienzo, que no hay nada que enferme más al hombre que el pecado, hermanos, nos sumerge en las tinieblas. El pecado nos sumerge en las tinieblas, oscurece nuestros pensamientos y nos hace personas duras de corazón, incapaces, inhábiles de responderle a Dios. Entonces, va a decir la carta de los Efesios en el capítulo 4, versículo del 17 al 18. Carta a los Efesios, capítulo 4, del 17 al 18, sobre la vida nueva en Cristo. Acuérdense que en el catecismo también hablé sobre la vida nueva en Cristo, la acción del Espíritu Santo. Ahora voy a tocar este pasaje de Efesios sobre la nueva vida en Cristo, que se nos dice. Efesios 4, 17, 18 dice: por lo tanto, os digo y os aseguro esto en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles según la vaciedad de su mente, obcecada su mente en las tinieblas, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Por eso vuelvo a repetir, el pecado nos sumerge al hombre en las tinieblas, oscurece sus pensamientos, hace duro su corazón y lo hace inhábil para responder a la acción poderosa de Dios. Hay un influjo, y esto es importante señalarlo, cada vez que nosotros rezamos el Padre Nuestro, debemos tener esta consideración. Cuando decimos venga a nosotros tu reino, debemos entender que hay 2 reinos en el cual se encuentra a veces luchando nuestra vida. Bueno, tuvimos un problema con la señal. Dios nos está permitiendo volver a retomar. Vamos a esperar un ratito a que los hermanos que también perdieron la señal se puedan ir otra vez sumando. Voy a explicar ese punto último que había señalado hace unos instantes. Voy a volver a explicarlo. Cuando nosotros estamos rezando el Padre Nuestro y decimos en nuestra oración, venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo que el gobierno de Dios venga sobre nuestra vida, que su Hijo Jesucristo gobierne y dirija nuestra vida. Entonces es muy importante entender que cuando nosotros caemos en tentación y perdemos el estado de gracia, en ese momento salimos del poder y del influjo del reino de Dios. Pero atención, no quedamos en el aire, sino que pasamos desgraciadamente del poder y del influjo de Dios al poder y el influjo del príncipe de este mundo. Y esto es
muy importante que usted lo comprenda. En la vida espiritual nosotros no podemos andar de manera imparcial. En la vida espiritual nosotros no podemos decir me comprometo o no me comprometo. En la vida espiritual uno no puede estar en el limbo. O uno le pertenece a Cristo o uno le pertenece al diablo, porque no se puede estar en el medio. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo: el que no está conmigo está en contra de mí. Aquel que no junta conmigo desparrama. Por eso, hermanos, es importante que entendamos: o con Cristo o en contra de Él. En la vida espiritual no hay términos medios. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque cuando el hombre cae en el pecado, es sumergido en las tinieblas, atrapado por el mal espíritu, capturado, cae en cautividad. Y es en ese contexto que el diablo comienza a ejercer un influjo en la persona que no se encuentra en estado de gracia. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 26, el apóstol San Pablo le dice a Timoteo de que hay personas que están cautivas, rendidas a la voluntad del enemigo. Vamos a leer el texto, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Dice, voy a leer desde el 25. Y corrige con mansedumbre a los adversarios. Mira lo que el apóstol pide, que a través de la corrección las personas se pueden dar cuenta que sobre ellos está el influjo de Satanás. Por eso es importante hacer corrección fraterna. Es importante decirle a la gente la verdad y no simplemente quedarse callado. Corrige con mansedumbre a los adversarios por si Dios les otorga la conversión. La corrección puede otorgar la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad y volver al buen sentido, librándoles, atención, librándoles de los lazos del diablo que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. Miren lo que dice la palabra de Dios, que es muy importante. La experiencia del apóstol Pablo le lleva a comprender que hay gente en la iglesia que está atrapada por Satanás. Y él les tiene cautivos, rendidos a su voluntad. Y los tiene así con lazos. Va a decir, librándole de los lazos del diablo, que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. Por eso es importante entender que el pecado es lo que más enferma al hombre, lo que más daño le hace. Otro salmo, el Salmo 36, o otro texto, Salmo 36, versículo 2, este texto es muy importante, Salmo 36, versículo 2, este Salmo 36, entre paréntesis, versículo 36, y entre paréntesis 35, en su versículo 2 dice, el pecado es como un oráculo. El pecado es como un oráculo para el impío. Es decir, hay personas que el pecado les habla. Escucha bien esto. El pecado es un oráculo para el impío que le habla en el fondo de su corazón. Este influjo de Satanás se ejerce a través del pecado al cual algunas personas podemos sentirnos esclavizados. Y dice que nos va a hablar. Este es el influjo. Este es el influjo, que el pecado nos va a hablar, es decir, nos va a seducir. ¿Cuántas veces usted ha pensado de que no va a dejar ese pecado? Que no va a poder convertirse de tal o cual actitud. Este influjo del pecado que ejerce el demonio le hace escuchar la voz del pecado. Es decir, dice el pecado es como un oráculo para el impío, le habla en el fondo de su corazón, es decir, le provoca deseos. En el fondo de su alma, le provoca deseos. Y este pecado va a callar la voz de Dios. Va a callar la voz de Dios. Por eso repito esta idea que es importante. No hay nada que enferme más al hombre que el pecado. Cuando yo encuentro a alguna persona que está atravesando por alguna situación dramática de su vida,
cuando encuentro a alguna persona que está atravesando algún momento difícil de su vida, lo primero que yo me concentro y trato de prestar atención es cómo está su vida interior, su vida espiritual, su vida moral, porque la vida se ordena, repito, de adentro hacia afuera. Su vida a lo mejor por fuera está completamente desordenada, su hogar, su familia, su matrimonio, sus hijos, su trabajo, todo lo tiene desordenado, pero no se concentre en eso tanto como en su interior, ordene su vida espiritual. Desde ahí está la clave para poder recuperar la salud. Amén. Pues bien, la acción santificante del Espíritu Santo, esta que nos estaba hablando el apóstol San Pablo, que nos santifique plenamente, pide en su oración a la iglesia en Tesalónica. Esta acción santificante, en primer lugar, debe ser entendida como una acción sanadora. Repito, debe ser entendida como una acción sanadora. En segundo lugar, el objetivo de esta acción santificante, de esta acción sanadora del Espíritu Santo, es renovar el interior del hombre, sanar su espíritu, para que pueda tener relación con Dios. Santa Teresa de Ávila, en el libro Las Moradas, ella va a hablar de la vida de oración y cómo una persona puede ir haciendo progresos en la vida espiritual en la medida que va conservando, que va cultivando y que va desarrollando la vida de oración. Y ella va a decir que Dios se encuentra en la 7ª morada y normalmente nosotros en nuestra oración llegamos solamente a la 4ª. De llegar de la 4ª a la 7ª es mucha gracia de Dios. Pero lo que va a decir la santa es muy interesante, tanto en la primera como en la 2ª morada. Va a decir que en la primera morada, cuando uno entra a hacer oración, uno entra a la presencia de Dios con alimañas. Y estas alimañas son el pecado mortal. Y esas alimañas impiden, dice, que el alma se eleve, que el alma llegue a grandes alturas espirituales. Y solamente cuando el alma comienza a purgar seriamente los pecados mortales, comienza a sacarlos de su vida, a trabajar en ellos, el alma puede ir recuperándose. Luego en la 2ª morada ella va a hablar de la purificación de los pecados veniales, de esos pecados que a veces no confesamos, como la omisión, por ejemplo. Entonces ella va a hablar de esto, de también purificar los pecados veniales para que el alma sin peso, porque ella más o menos llega a explicar esto, que el pecado hace que el alma se quede atrapada en la tierra. El pecado hace que el alma se quede como que agarrada a la tierra, atrapada a lo terreno, no puede aspirar a las cosas del cielo. Entonces, la santa va a decir lo siguiente, que uno tiene que ir purificando eso para que esa acción sanadora de Dios nos permita avanzar y nos permita hacer progresos en la vida espiritual. Esta es la razón por la que algunas personas tienen algunos problemas en su vida de fe. Esta es la razón por la que algunas personas tienen alguna situación difícil en su vida de fe, que no hacen progresos y no hacen progresos porque no están purificándose de los pecados mortales y de los pecados veniales. Entonces, esta realización, esta acción transformadora de Dios es una transformación espiritual y que va exactamente de adentro hacia afuera, transformando el espíritu, transformando la mente de la persona y forjando la mente de Cristo, porque esto nos dice San Pablo en la carta a los Corintios, que el Espíritu Santo nos da la mente de Cristo y también transforma nuestro cuerpo, sana nuestro cuerpo. Yo he tenido esta experiencia de sanación y la tuve cuando encontré a Cristo, mi Salvador, que después de mi encuentro personal con Jesucristo hubo una transformación de mi mente, una conciencia de mis pecados, y luego esto provocó una sanación física, Entonces, en 2 de Corintios, este es un texto muy importante, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 17 al 18, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 17 al 18, dice la Sagrada Escritura: porque el Señor es el Espíritu. Mira lo que va a decir San Pablo del Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Decía yo que Lázaro resucitó con manos y pies amarrados. Entonces el Espíritu Santo, como acción sanadora, también tenemos que hablar de una acción liberadora. Él nos libera de ataduras, rompe aquellas limitaciones psicológicas, aquellas limitaciones, ataduras que podamos tener en el cuerpo, que podamos tener a nivel emocional, que podamos tener hacia alguien y que podamos tener hacia el pecado. Él rompe esas ataduras para que podamos vivir esta vida en abundancia. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Allí está la libertad. Usted se siente atado, clame al Espíritu Santo. Usted, hermano, siente que algo le impide avanzar en la vida espiritual, doble las rodillas y en su oración clame al Espíritu Santo de Dios que le libere. Mas todos nosotros, dice el versículo 18, mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, miren lo que hace el Espíritu, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es el Espíritu. El Espíritu Santo, en su acción sanadora, en su acción santificante, en su acción liberadora, en su transformación interior, en esa renovación espiritual, Él nos va transformando hasta hacernos imagen de Cristo. Hasta hacer que nos parezcamos en algo a Jesús. Por eso es que tú tienes santos como San Francisco de Asís, como Santa Catalina de Siena, como el Padre Pío, como Santa Rita de Casia, entre otros santos que tuvieron estigmas, porque se compenetraron tanto con el Cristo crucificado, se compenetraron tanto con la obra de redención de Jesús, que el Espíritu Santo los fue transformando en Él. Los fue transformando en Él. Hay un texto que es muy dramático y que es muy importante estudiarlo, cuando le hablé de que Cristo era la resurrección y que Él venía a abrir nuestras tumbas, a sacarnos de la tiniebla a la luz, de la muerte a la vida. Acá se aplica también esto. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 12 al 14, la profecía de los huesos secos. En ese texto profético sobre los huesos secos, va a decir en la parte casi final del texto lo siguiente: por eso profetiza, les dirás, así dice el Señor Yahvé, voy a abrir vuestras tumbas. Voy a abrir vuestras tumbas y os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Esta profecía, hermanos, se está proclamando en esta hora para que llegue a tu corazón, para que llegue a tu vida. Tu Dios en esta hora te está diciendo que Él va a abrir tu tumba, que Él va a sacarte de la muerte, que Él va a sacarte de esa oscuridad en la que te encuentras para darte luz y para darte vida. Dice su santa palabra, repito, voy a abrir vuestra tumba. Muchos a lo mejor nos sentimos como muertos en vida. Muchos a lo mejor sentimos apagados, un desánimo, una tristeza, sin ganas de vivir. Es estar muerto en vida. Por eso es que el Señor envía a los misioneros a que resuciten a los muertos. Y no nos envía a los columbarios o no nos envía a los cementerios, sino a gente como tú, gente como yo, que necesitamos escuchar esta palabra vivificadora. Y vivificar significa dar vida a lo muerto. Entonces, voy a abrir vuestras tumbas, os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago, oráculo de Yahvé. De una manera dramática, el Señor nos muestra esta operación sanadora, digámoslo de esta forma, resucitadora del Espíritu Santo de Dios. Pongo un testimonio. Hace tiempo estaba en una jornada de sanación y terminada la jornada,
Chorrillos, se me acercó una joven y esta joven me pidió que orara por ella porque tenía varios problemas. Primeramente tenía un problema físico, un problema de rosácea muy agresiva que le estaba deformando el rostro. Segundo problema, que tenía una gastritis crónica terrible, tenía agorafobia. Ella me decía que a veces entraba en pánico cuando estaba rodeada de la gente, estaba casi inutilizada porque ni siquiera podía estudiar, ni siquiera a veces podía ir a misa. Me decía, hermano, yo voy a misa y le quiero dar la mano a la gente y me comienza a sudar la mano, me avergüenzo y me voy corriendo. Esta chica había recibido agresión sexual y vivía una vida pues hecho un infierno, una persona con la vida completamente destruida. Cuando yo la escuché, cuando pude atenderla, en el momento que ella estaba sentada y comencé a orar, dije, Señor, ¿y qué pedimos? ¿Qué pido, Señor? Todo estaba mal en esta mujer, su cuerpo, su mente, su espíritu. Obviamente resentimientos y una amargura muy profunda, ¿no? Tristeza, mucho miedo, ¿no? Agorafobia. Y yo decía, Señor, ¿qué pedimos? Y en ese momento simplemente sentí en mi interior invocar al Espíritu Santo. Puse mis manos, comienzo a orar. Comienzo a invocar al Espíritu Santo y comienzo a orar en lenguas. En ese momento ella dice que sintió un calor en la cabeza, me miró y me dice, hermano, ¿por qué estoy sintiendo este calor? Tú tranquila, yo sigo orando por ella. En ese momento ella dice que ese calor se le bajó al rostro y le comenzó a quemar la cara. Me dice, hermano, ¿por qué me quema la cara? Entiendo que el Señor le estaba sanando. Sigo orando por ella y comienza a llorar. Es decir, ese llanto significaba que el Señor estaba tocando, primero comenzó a tocar el cuerpo, la parte física, luego comenzó a tocar la mente, porque quería ir a lo hondo de esta mujer. Para hacerte corto el testimonio, para hacerte breve el testimonio, esta mujer, 3 años después, entró en discernimiento vocacional. Se volvió misionera, comenzó a ir a distintos países a hacer grupos de oración con niños, para orar con niños, para enseñarle a orar a niños y para evangelizar a los padres. El cambio que dio fue un cambio tremendo, de 360 grados, fue un cambio radical. Y esta mujer de pronto, que estaba perdida, esta mujer que necesitaba probablemente tratamiento psicológico, psiquiátrico, en ese momento fue restablecida y comenzó la obra de Dios. Porque no fue de la noche a la mañana, fue un periodo de 3 a 4 años que ella comenzó a tener esta experiencia de transformación. Yo le hice acompañamiento espiritual y pude acompañar todo ese proceso. Pero Cristo me permitió ser testigo de la acción poderosa del Espíritu Santo que nos saca de nuestra tumba. El primer anuncio es que Él va a abrir nuestra tumba. El segundo es que Él nos va a sacar nuestra tumba. Y el tercero es que vamos a vivir. Hermano, Él abre nuestra tumba para que en ese contexto de oscuridad en el que nos encontramos, como dice la Escritura, de sombra de muerte en el que vivimos, el Espíritu Santo nos vivifique. Nos vivifique. Esta experiencia con esta mujer la he tenido un montón de veces. Por ejemplo, otra vez estaba yo en una comunidad de jóvenes en Barranco, estaba saliendo de la parroquia durante la oración en el grupo que me invitaron, un grupo de la Renovación Carismática Católica. Fui gustosamente. Entonces yo estaba orando por los jóvenes y había uno que se quedó en un rincón, que no quería acercarse al momento de oración que estábamos haciendo, orar por cada uno. Entonces en mi corazón como que me quedé un poco fastidiado por eso, porque este no quiso. Entonces comencé a caminar con el muchacho salió del salón, yo seguía hablando con él, y yo decía, ¿por dónde lo agarro, Señor? Para que abra su corazón a ti. Y en ese momento él se para en la puerta de la discoteca a la cual él iba a entrar. En ese momento yo dije, permíteme orar por ti. Comenzamos a hacer oración y el Señor tocó un recuerdo de una hermana que lo violentaba y eso a él le humillaba muchísimo. Y a través de la sanación de ese recuerdo, el muchacho abrió su corazón, se derramó el espíritu y en plena calle se cayó. La gente me miraba, decían que estábamos borrachos. Yo me acerqué, impuse mi mano y comencé a orar por el suelo hasta que el muchacho se recuperó. 1 año después se volvió catequista. 1 año después fue el líder de los catequistas. 1 año después este muchacho organizaba campañas de evangelización. Miren lo que hace Dios. Dios transforma a la persona. Hay una renovación interior, pero cuando somos tocados de adentro,
hacia afuera. ¿Usted quiere que las cosas de afuera cambien y las cosas de adentro? ¿Usted quiere que cambie su hogar, que cambie su familia, que cambie su matrimonio, que cambie sus hijos, que mejore su economía? ¿Y lo de adentro? ¿También le preocupa que mejore? ¿También le preocupa que esté bien ahí? Entonces, hermano mío, esta presencia sanadora del Espíritu Santo hace que el alma madure. Atención a esto. Hay un cursito que yo estoy dando todos los lunes, por si no estabas enterado. El curso se llama La Fe de María. Y en este curso estoy hablando a partir del análisis escriturístico de lo que encontramos de María en las santas y sagradas páginas. Estamos analizando su fe y haciendo un comparativo con la nuestra, tratando de entender experiencias místicas y experiencias del alma. Y decíamos que la alma madura solo, en la segunda charla de este curso, decíamos que el alma madura solo en la oración. La oración prepara al alma para responder a Dios. Sin oración el alma no madura, el alma se estanca. Entonces escuche bien esto. El Espíritu Santo en el alma de la persona orante hace que haya madurez espiritual. El Espíritu Santo es quien hace que el alma madure, que el espíritu madure. Entonces, ¿qué significa esto? Esa madurez interior que logrará el Espíritu Santo tiene que ver con este texto, que ahora sí lo voy a citar, este texto de la carta a los Gálatas que hemos leído en el comienzo, en donde se nos habla de dejarnos conducir por el Espíritu Santo, no por la carne, que eso lo veremos mañana, pero se nos habla de esa presencia santificante y sanadora del Espíritu en nosotros que provoca que seamos una persona virtuosa. Cuando el alma ha madurado, uno comienza a dar frutos. Y esto es lo que va a decir. Ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas: fornicación, impurezas, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, ira, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quien hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es el amor. Es decir, ¿a qué se refiere con frutos del Espíritu? Que consiste en que esa presencia sanadora del Espíritu lleva a madurez al alma, más o menos para que lo entendamos. Nuestra alma es el huerto de Dios, y en ese huerto de Dios trabaja el Espíritu Santo. Repito, nuestra alma es el huerto de Dios, y en ese huerto de Dios trabaja el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Comienza a cultivar virtudes, comienza a traer estas virtudes haciéndolas florecer, que el alma se embellezca, se hermosee el alma. Entonces, el fruto consiste en la aparición de diversas virtudes generadas por la presencia del Espíritu Santo y sobre todo generadas por el amor que Dios va ejerciendo en cada uno de nosotros. Por eso va a decir la Escritura: en cambio, el fruto del Espíritu, el primer fruto es el amor. Es el amor que tiene que ver con la vida interior. El segundo fruto del Espíritu Santo es la alegría y el tercero es la paz. Aquí está hablando de la vida interior. ¿Cuántos necesitamos amarnos? No solamente sentirnos amados, sino amarnos a nosotros mismos, aceptarnos desde nuestra miseria, perdonar nuestros defectos y convivir con nuestras imperfecciones. Eso es amarnos. Y de pronto dice que el segundo fruto es la alegría, como gozo interior. Hay un gozo que provoca el Espíritu. Las personas llenas del Espíritu tienen alegría interna, contraria a la tristeza de los que viven en el mundo. Y luego dice que va a provocar paz, porque Cristo es nuestra paz. Y la paz que Cristo nos ha dado custodia tanto la mente como el corazón, va a decir la carta a los Filipenses. Entonces, estas tres acciones las va a hacer en nuestra vida interior. Si nos falta amor, si nos falta alegría, si nos falta paz, falta presencia de Dios en nuestra vida,
porque nuestra oración es escasa o nula. Luego nos va a dar gracias en relación con los demás. Virtudes para relacionarnos con los demás, como por ejemplo la paciencia, la capacidad de soportar los defectos de nuestros hermanos, la afabilidad, el tener un buen trato con los demás, la bondad, que tiene que ver con la cualidad de bueno, de desear el bien y procurar el bien del otro, la fidelidad, que tiene que ver con la constancia firme de nuestros afectos en el trato amoroso con los demás. También nos va a dar virtudes en el carácter. Por ejemplo, nos va a dar dominio de nosotros mismos. A eso se le llama templanza. Voluntad dominada por la razón. Nos va a dar modestia para que el orgullo y la soberbia no se apoderen del corazón. Entonces lo que Pablo no va a hacer pues una lista, según la tradición de la iglesia son 12, encontramos en este texto 9, pero Pablo no va a hacer un catálogo extenso de todas las acciones santificantes y sanadoras del Espíritu Santo en el alma. Pero Pablo lo que nos quiere decir que nos va a dar gracias para vivir bien la vida interior, para que podamos desarrollar una inteligencia espiritual, una inteligencia intrapersonal y poder tener una comunión con nosotros mismos, porque ¿cómo amar a los demás si no nos amamos? También nos va a dar gracias en relación a los demás, la capacidad de sentir misericordia, que acá por ejemplo no se muestra, pero también es una virtud. La capacidad de poder perdonar, que tampoco acá se muestra, pero es una virtud. Entre otras capacidades que nos van a ayudar a tratar con bien a los demás. Pero también nos va a dar capacidades para nuestro carácter, para dominar el orgullo. Por ejemplo, San Francisco de Sales se cuenta en su biografía de que él era una persona muy colérica y que el Espíritu Santo le ayudaba a mantener, a controlar ese carácter. Entonces nos va a dar esto, templanza, dominio de nosotros mismos, y nos va a dar modestia, a que el apóstol está señalando. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el Espíritu Santo sana tu alma, la lleva a madurez y comienza a trabajar en todos los aspectos de tu interioridad, de tu interioridad. Entonces, la aparición de los frutos del Espíritu son signos de madurez espiritual. Repito, que alguien tenga un carisma, que alguien predique bonito, que alguien cante bonito, que alguien imponga la mano y se sanen los enfermos, que alguien imponga la mano y se caigan 80 personas con una sola imposición de manos. Eso no es signo de santidad. Los signos de santidad son estas virtudes a las cuales el apóstol le llama frutos. Frutos. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, en el versículo 19 y 20 dice que por los frutos los reconocerán. ¿Tú quieres ver una persona o quieres saber si alguien está lleno del Espíritu de Dios? Si alguien está viviendo en la presencia del Espíritu Santo, hay que mirar sus virtudes. ¿Cuán virtuosa es esta persona? Porque esas virtudes significa que el Espíritu Santo ha hermoseado su alma. Significa que el Señor le ha sanado, porque para tener paciencia, a mí me tuvo que haber sanado de pronto de la ira, de la cólera. Para que pueda tener dominio de mí mismo, por ejemplo, en la parte sexual y pueda vivir en castidad, tuvo que haberme sanado de la lujuria. Para que yo pueda llevarme bien con los demás y sentir misericordia, tuvo que haberme curado del rencor. Es decir, ese pasado psicológico mío que ejerce una influencia actual y real en mi presente, ese pasado psicológico también lo va curando el Espíritu Santo. Esta es la acción sanadora de Dios. Esta es la acción sanadora de Dios. Hermanos, se puede tener carismas, pero no son signos de santidad ni de madurez espiritual. Los signos de santidad y de madurez espiritual son las virtudes. Entonces, como signo de santidad, son las virtudes signo de pertenencia a Cristo, como dice la Escritura en Juan capítulo 5, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, si permanecen en mí, darán mucho fruto. Mucho fruto, pero ¿cuál es la clave? Permanecer, estar unido a Él, no separarnos de Él, luchar por estar con Él. Si viene el pecado y caemos y nos separamos otra vez, volver a unirnos. Que no pase ni una hora, ni un día, hermano, ni una semana sin la reconciliación. Tiempo difícil en el que nos encontramos, que no podemos confesarnos, pero como dijo el Santo Padre, podemos hacer una penitencia y un arrepentimiento interior, que si llega a ser perfecto,
Dios nos cura, nos perdona hasta que recibamos la gracia sacramental. Entonces dice, el que permanece en mí da fruto, y mira lo que dice, separados de mí no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Por eso, hermanos, en este segundo tema, hemos querido hablar de esta acción sanadora del Espíritu Santo en el alma del hombre, y como decíamos, que no hay nada que enferme más al hombre que el pecado. No hay nada que enferme más al hombre que el pecado. Probablemente usted y yo contemplamos mucho nuestra imperfección. Nuestra familia nos dice, para eso vas a misa, para eso rezas, tú que estás más crecido en la fe, ¿por qué reaccionas así? Y muchos de pronto tienen esta actitud a veces incomprensiva con nosotros. Pero, hermano, adora al Señor. Adora al Señor, que no se trata de querer o de correr, sino que Dios nos tenga misericordia. El crecimiento espiritual y la sanación interior, esta transformación interior, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios nos tenga misericordia. Pase horas ante la presencia de Cristo. Pase horas ante la presencia del Señor. Arrodíllese ante Él, ante su divinidad, ante su majestad, para que Él se compadezca de nosotros y nos levante como lo hizo con el paralítico, nos abra los ojos como lo hizo con el ciego, cure nuestra lepra como lo hizo con el leproso, nos libere como lo hizo con la mujer encorvada. Entonces, hermano querido, vamos a hacer oración adorando a Dios. En este cursito he querido dejar la oración para el Espíritu Santo para el día de mañana, el último día. Y he querido enseñarle lo siguiente, qué importante es adorar a Dios, qué importante es aprender a adorar a Dios y que nuestra adoración, pues, le demos nuestro corazón tal como estamos. ¿Acuérdese usted aquel pasaje en donde estaba Simón el fariseo y estaba la pecadora adúltera, que cuando entra Simón el fariseo la critica y Jesucristo tiene palabras interesantes? Que ella con su actitud de adoración, es decir, con sus lágrimas en sus pies, secándola con sus cabellos, que esa actitud valió muchísimo. ¿Por qué? Porque el mucho amor que le expresó le llevó, por la gracia de Cristo, a ser muy perdonada. A quien mucho amor ha demostrado, mucho se le perdona, y a quien poco amor ha demostrado, poco se le perdona. Entonces, vamos a hacer adoración. Ahí en donde usted se encuentra, ahí en donde usted está, vamos a invocar a esta santísima, bendita y gloriosa Trinidad. Yo espero, hermano, que con todo lo que te estoy pobremente enseñando, algo le aporte a tu vida de fe. Yo quisiera, sinceramente, que crezcas espiritualmente. Vamos a hacer oración. Y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor. Permite, Señor, que este corazón nuestro te adore. Que este corazón nuestro te glorifique. Amado Jesús, que de ti no apartemos la mirada y que no sea nuestro pecado la razón por la que nos alejemos de tu amor. No dejes a Dios por tu pecado. Deja a tu pecado por amor a Dios. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Una vez más, aquí estoy delante de ti. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Aquí estoy delante
trayéndote mi adoración. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Eres tú mi bendición, mi necesidad y mi adoración. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Solo tú le das sentido a lo que soy. Permite, Señor, que en esta hora podamos ofrecerte el fruto de nuestros labios celebrando tu grandeza. Tú que eres nuestro todo, Señor, permite que nos acerquemos a ti para derramar ante tus pies nuestra adoración. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Una vez más vamos a decirle: aquí estoy delante de ti. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Eres tú mi a lo que soy. Solo tú le das sentido a lo que soy, Señor. Santo Señor, bendito, te alabamos a ti, glorioso Señor. Alabado seas, alábale, hermano, glorifícale, levántale tus manos. Hoy día tú estás abriendo nuestras tumbas para que tu luz gloriosa y admirable nos ilumine. Alabado seas, bendito, glorioso Señor Jesús. Tú eres santo, y a ti sea toda la gloria. Tú eres santo, y así sea toda la adoración, Señor. Recibe la alabanza de mis hermanos y hermanas. Recibe la alabanza de aquellos que te salvan a ti con sincero corazón. Por encima de sus problemas, por encima de sus enfermedades, por encima de sus luchas internas, te glorifican a ti. Oh Dios santo y poderoso, eres más grande que sus problemas. Eres más grande que nuestras crisis, Señor. Alabado seas. Oh bendito Señor Jesús, te alabamos y te adoramos, Señor. Todo lo que somos y todo lo que hacemos queremos que sea para ti, para la alabanza de tu gloria, para la alabanza de tu gloria. Y lo que soy por ti, y lo que hago es para ti, y lo que soy, dígale al Señor, lo soy por ti, y lo que hago es para ti.
Señor, aunque seamos imperfectos, aunque seamos gente pecadora, aunque hagamos a veces mal las cosas, eso nunca, Señor, va a quitar que te consideremos a ti como nuestro todo. Por ti nos levantamos 1000 veces del pecado. Por ti 1000 veces lo volvemos a intentar. Por ti estamos acá, Señor. Porque tú eres todo. Amado Jesús, recibe nuestra adoración. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Solo tú le das sentido a lo que soy. Y lo que soy, lo soy por ti. Y lo que hago es para ti. Y lo que soy, yo lo soy por ti. Y lo que hago es para ti. Gracias, Señor, por tu amor. Alabado seas. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, porque hoy día has traído palabras de vida para nosotros. Alabado seas, abre nuestras tumbas y sácanos, Señor, de esa oscuridad, de esa tiniebla en la que nos encontramos. Sácanos, Señor, de ese espíritu de muerte. Alabado seas, oh bendito, 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 Señor. Aleluya. Bendito seas, Señor, porque no somos un producto acabado. Aún tú sigues en nosotros trabajando. Queremos, Señor, seguir dejándote que trabajes en nuestra alma y la sigas hermoseando con tu presencia amorosa, Espíritu Santo. Colaboramos nosotros con nuestra adoración a que esa presencia se haga más intensa en nosotros. ¿Te sientes vacío? Ora. ¿Estás triste? Ora. ¿Te sientes solo? Ora hasta que el corazón se llene de Dios. Gracias te damos, Señor, alabado seas. Gracias te damos, magnífico Señor, alabado seas. Por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos permites, por lo que hoy nos permites vivir, alabado seas. Amado Señor, te pido muy especial por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas que están, Señor, recibiendo esta oración, que están orando, Señor, en este momento. Te pido por ellos, para que tu amor y tu bondad no les abandone, para que tu presencia no les desampare. Tú que dijiste, yo no te abandonaré ni te dejaré, y que prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el final, bendícelos. Bendícenos, que en su corazón nazca el deseo de arder en el fuego de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti, para que en el día de tu angustia voltee hacia ti tu mirada, voltee hacia ti su rostro y te dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Y que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias, hermanos míos, por haber participado en este segundo día de preparación para Pentecostés, en este taller relámpago de 3 días llenos del Espíritu Santo. El día de mañana es el último tema y el día de mañana vamos a hablar de cómo vivir una vida en el Espíritu, que esto es muy importante. Cómo vivir una vida en el Espíritu. Ahora, el por qué he preparado estos temas, porque normalmente en esta temporada suelen hablar de la efusión, suelen hablar de Pentecostés, suelen hablar de los frutos del Espíritu, de los dones del Espíritu, de los carismas que el Espíritu da. Pero de pronto esta parte que estoy tratando pobremente de enseñarte también es importante para que la vayas sumando a tu experiencia y conocimiento de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Hermanos míos, les recomiendo que puedan ver ese taller que está en mi página de YouTube, en mi canal de YouTube, Israel de Cristo. Ahí he subido hace un día o 2 días, he subido un taller que se llama Reavivando el Fuego de Dios, en donde hablamos del sentido del avivamiento, hablamos de la tibieza espiritual, hablamos de los principios básicos para tener un avivamiento del espíritu, hablamos de pronto el estado de estancamiento y hablamos de la efusión del Espíritu Santo. Entonces, si tú deseas complementar tu formación que estás recibiendo acá con lo que hemos vivido allá, ahí están grabadas las oraciones también. Entonces, vive en tu casa este taller Reavivando el Fuego de Dios, que lo encuentras en mi canal de YouTube, Israel de Cristo. Así que yo te rogaría que me ayudes a compartir mi página y mi canal con más personas para llegar a más hermanos, e invita a que se puedan suscribir, porque este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Paz y bien. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.